Todos sabemos que Piccolo es, fuera de los Saiyajin, de los personajes más característicos en Dragon Ball, quien no solo es emblemático por su origen y vestimenta tan vibrantes, sino también por su notable y más que creíble evolución a través de la obra, ya que empezó como un enemigo absoluto de Goku, solo para después, de forma lenta pero sólida, volverse un aliado y posterior guerrero del bien, al grado de convertirse en el padre simbólico de varios luchadores de la siguiente generación. Pero más allá de su interesante caracterización, el Namekiano también destaca por contar con un buen arsenal de técnicas, únicas y por demás versátiles. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top personal acerca de la peor a la mejor técnica propia usada por Piccolo en la serie, las cuales han conseguido sacar de más de un apuro a ese guerrero de Namek. Y antes de comenzar me gustaría aclarar que en la lista solo habrán técnicas creadas por Piccolo desde cero, o que las haya heredado de su padre, el rey Piccolo original, quien al ser su encarnación pasada son básicamente la misma entidad. Y para esta lista me basé en 3 factores para ordenar los puestos, siendo estos el grado de poder o utilidad de la técnica en sí, luego la cantidad de veces que ha sido vista o usada en la franquicia, y por último qué tan emblemática o reconocible sea la técnica de manera global. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Y como último puesto del material tenemos al lejano Suibidan, el cual fue mostrado por Piccolo durante el arco del torneo 23, en específico a mitad de su lucha contra Goku en la final de ese evento, donde viéndose presionado por la habilidad y resistencia del Saiyajin, Piccolo le arrojó aquel ataque como su as bajo la manga, y aunque Goku evitó el impacto inicial, el Suibidan comenzó a perseguirlo a manera de misil guiado, siendo esa la única y principal especialidad de ese rayo de energía, lo que obligó al protagonista a moverse constantemente para evitar ser alcanzado. Pero gracias al ingenio combativo de Goku, este consiguió impactar al Namekiano con su propia técnica guiada, siendo ese de los momentos más curiosos de aquel recordado combate. Y tiempo después, en concreto en la saga Saiyajin, Piccolo utilizaría el Suibidan una vez más, en concreto como parte de su entrenamiento poco antes de la llegada de Vegeta y Nappa. Pero sin duda la ocasión en donde más se lució el Suibidan fue en la venganza de Cooler, donde Piccolo la empleó para atacar a Nace, quien aunque logró esquivarla, realmente el Namekiano pretendía atacar a Dore, a quien persiguió con aquel rayo guiado hasta finalmente hacerlo evaporar, denotando lo fulminante que resulta esa técnica cuando da de lleno a su objetivo. Y a pesar de esa eficacia demostrada, dicha técnica fue olvidada por completo en el resto de la obra, quedando nada más como un mísero recuerdo de lo que alguna vez fue, y por ese sólido motivo le doy el puesto 11 del video. Y en décima posición encontramos a la granada de luz, o también llamada granada ligera dependiendo de la traducción, la cual destaca por su postura tan reconocible antes de ser lanzada, con Piccolo juntando los dedos de sus manos mientras crea una esfera de energía desde el centro, para después arrojar todo el ataque a quemarropa. Y aunque su nombre sea bien conocido por el fandom, dicho ataque apenas se utilizó 2 veces dentro del canon, siendo la primera ante Cell Imperfecto, donde el Namekiano cargó y arrojó aquella técnica directo al Biandroide. Y pese a la energía tan impresionante que desplegó, Cell salió totalmente ileso luego del ataque, demostrando que su poder era muy superior al de Piccolo de ese entonces. Y luego de aquel fallido uso no veríamos a la granada ligera, sino hasta el especial Dream Knight, donde Piccolo la usa en contra del monstruo Kami, pero por desgracia tampoco le hizo ni cosquillas luego de lanzarla. Y por último, dicha técnica sería vista en la saga de Moro, donde el Namekiano utiliza una variante autodestructiva para llevarse al mago junto consigo, pero al final su plan falló por completo al ser atravesado por Moro, y con ello dejando muy mal parada la granada ligera en sus pocas apariciones en el manga y anime, siendo en esencia una técnica vendehumo en el sentido más literal. Pero al menos su nombre tan perrón y su uso recurrente en los juegos le han permitido ser algo recordada por el público general. Y en noveno lugar del material tenemos al Rensoku Senkodan, que traducido al español sería algo así como bengalas continuas, la cual es a muy grandes rasgos la versión personal de Piccolo de... ¡Esa es la técnica de Vegeta! Por lo que en cuanto a creatividad se refiere, es obvio que el ataque no es especialmente notable, pero aún así tiene leve mérito al haber sido Piccolo el primer usuario de ese tipo de técnica. Y aunque él no la utiliza de forma tan abusiva como lo hace Vegeta, sí que le ha permitido brillar con unos cuantos usos a través de la serie, siendo el primero de ellos en el ya mencionado torneo 23, donde lanza aquel ataque hacia Goku a quemarropa, impactándole esas decenas de ondas de ki en un intento de eliminarlo. Y años más tarde también lo usaría en contra del indefenso Gohan, en concreto durante su entrenamiento antes de la llegada de los Saiyajin. Y sagas más tarde también la emplearía ante Freezer en Namek, primero lanzándola en su lucha contra su tercera forma, y luego también la arrojaría enfrente de su transformación final.
denotando que al menos en cuanto a tiempo en pantalla, el Rensoku Senkodan sí que conseguía resaltar, pero debido a ser un ataque bastante genérico y simple en todo lo demás, queda muy corto en comparación a otras técnicas más creativas y fulminantes, y debido a ese motivo solo le doy el sutil puesto 9 del especial. Y en octavo lugar del apartado encontramos al cañón de aliento explosivo, la cual pese a también ser algo genérica como la anterior, por lo menos es mucho más efectiva y esencial a escala global. Debutando en el tan hablado torneo 23, el cañón de aliento explosivo es usado por Piccolo en su lucha contra Goku, en concreto como un ataque sorpresa con el cual consiguió atravesarlo por completo, ocasionándole una gran herida en el tramo final de ese combate, denotando la simplicidad pero eficacia de ese rayo bucal, razón por la que Piccolo lo utilizaría años después en la saga Saiyajin, desintegrando un Saiyaman con ese fugaz pero eficiente ataque, algo que repetiría también en la cinta del Dr. Willow, evaporando un Bioman con ese rápido y directo rayo de energía, y en la misma cinta también lo utilizó para herir y distraer al propio Dr. Willow. Y ya años después, durante Super, el Namekiano la activaría durante el Torneo del Poder, sirviéndole para vencer al invisible Kamisalas del Universo 4, y siendo esa la cuarta victoria que se lleva Piccolo usando aquella técnica, razón por la que no es de extrañar que esta aparezca en varios juegos de la franquicia, reflejando lo popular y característica que resulta a nivel general. Pero debido a que visualmente solo se trata de una escupida de ki regular, bastante similar a la utilizada por otros personajes, la dejo en el limitado octavo lugar del material. ¿Son clones? Y en el séptimo puesto tenemos a la Triforma, a la cual llamaré como clonación adaptable para simplificar las cosas, ya que esta ha mostrado muchísimas más funciones que simplemente replicar al usuario. Debutando en la saga Saiyajin, la clonación adaptable surgió como el equivalente de Piccolo de la multiforma de Ten Shin Han, pero en lugar de crear 4 clones, la del Namekiano inicialmente solo podía generar de 2 a 3, usándolo al principio para crear un clon suyo y usarlo como oponente de entrenamiento, dándole así un uso muy poco ortodoxo pero a la vez ingenioso. Y luego de ese bizarro debut, dicha técnica sería vista en la batalla Saiyajin, donde tanto Piccolo como Krillin la utilizaron para pelear contra Nappa, demostrando que también cuenta con usos para un combate real. Pero sin duda donde más destacó esa clonación fue como técnica suplementaria, ya que como mencioné antes, Piccolo la creó como un truco para poder entrenar en solitario, usándola no solo en la saga Saiyajin, sino también en la saga de Garlic Jr. e inclusive en el arco de Cell, sirviendo como el método de entrenamiento ideal para alguien sin compañeros de pelea, o en otras palabras para cualquier guerrero solitario por excelencia. Y por último, Piccolo la usaría por última vez en contra de Frost, creando decenas de clones a modo de distracción para así ganar tiempo cargando su ataque principal. Por lo que, juntando todo ese historial, podemos concluir que la clonación adaptable cuenta con varios usos posibles. Y debido a esa versatilidad, sumado al uso tan creativo que le ha dado Piccolo, dejo a su clonación adaptable en el séptimo puesto del repertorio. Y en la sexta posición encontramos a la onda demonio hiperexplosiva, a la que llamaré hiperonda para abreviar, la cual es de lejos el ataque más grande y aparatoso creado por Piccolo, en parte debido al colosal rango de impacto que es capaz de abarcar. Debutando en el más que mencionado torneo 23, Piccolo utiliza ese ataque como su último recurso ante Goku, que inicia con el Namekiano juntando sus brazos sobre sí mismo para después comenzar a cargar ki en un solo punto, para finalmente expulsar toda esa energía en una masiva onda alrededor, que fue capaz de devastar casi toda Isla Papaya en cuestión de segundos. Y pese al enorme radio de la técnica, esta no pudo acabar con Goku, quien la resistió usando su propio poder del momento. Cosa que también haría en Super, donde no solo aguantó el mismo ataque de Piccolo, sino que incluso consiguió disiparlo para así proteger a Ten Shin Han y compañía, haciendo lucir a la hiperonda como una técnica inútil al menos en contra de Goku, sobre todo debido al terrible defecto de tardar varios segundos en activarse. Pero a pesar de sus evidentes fallas, la hiperonda sí que resultó útil en ciertos eventos puntuales, como en el regreso de Cooler, donde fue efectiva para destruir a varios guardias cíclopes, o en el plan para erradicar a los Saiyajin, demostrando que no es del todo una técnica fallida, sino que más bien necesita encontrar la situación adecuada para brillar. Y quizás si Piccolo mejorara su tiempo y potencia global, podría servir incluso como un ataque de primer nivel por sí mismo. Y debido a ese enorme rango de mejora, sumado a su despliegue tan masivo y llamativo, dejo a la onda demonio hiperexplosiva en el adecuado puesto 6 del video. Y en el quinto puesto del repertorio encontramos a la mano demoníaca, la cual si bien deriva del estiramiento que todo Namekiano puede hacer, sin duda alguna es Piccolo su mayor usuario en toda la historia,
quien la mostró por primera vez en su lucha contra Krillin en el torneo 23, tomándolo por sorpresa con ese inusual ataque corporal. Y años más tarde la utilizaría en contra de Salsa, pero en vez de solo estirar su brazo como en su debut, en esa ocasión empleó una variante más dinámica llamada Látigo Demonio, con la que podía mover su brazo entero a modo de serpiente desde una gran distancia. Y la cosa no acaba ahí, ya que años después Piccolo consiguió pulir todavía más esa técnica, al grado de servirle como un confiable ataque de apoyo en momentos clave, como en su batalla contra Frost donde la usó para inmovilizarlo, o en su lucha contra Cell Max donde la empleó para frenar temporalmente a esa bestia, con el fin de darle tiempo a Gohan para asestarle el golpe final. Por lo que si bien queda claro que la mano demoníaca no es ni de cerca un ataque principal, sí que resulta muy práctica y eficiente como movimiento secundario de apoyo. Y debido a ese motivo, sumado a su más que icónica capacidad de estiramiento, dejo esa flexible técnica en su más que justo quinto lugar. ¡Ya te tengo! Y en cuarta posición tenemos a la Ola Demonio Explosiva, la cual si bien es básicamente una simple onda de ki, la pose y recurrencia con la que Piccolo la ha usado, la vuelve en una de sus técnicas más casuales y conocidas de todas. Debutando en la serie clásica, la Ola Demonio originalmente fue creada por el Rey Piccolo, pero luego de su derrota y posterior partida, esta le fue heredada a su hijo Piccolo Jr., quien la ha utilizado de manera constante a lo largo de casi todas las sagas posteriores, y la cual se destaca a simple vista por la icónica postura que toma el Namekiano antes de usarla, que consiste en apuntar su energía con una mano mientras la otra sostiene el brazo de donde sale el ataque principal, algo visto desde su debut con el Rey Piccolo y lo cual seguiría siendo su reencarnación, ya sea en su reñido combate contra Goku o en su tortuosa pelea contra Raditz, donde la presión y superioridad del enemigo requerían de ataques rápidos para dar en el blanco, lo que volvía a la Ola Demonio en la técnica de ki preferida del Namekiano, debido a su simplicidad y potencia bastante equilibradas, razón por la que también es de las técnicas más presentes en la mayoría de juegos de la serie, siendo parte del arsenal de ataques de Piccolo siempre que este aparece como personaje, lo que la vuelve una técnica muy memorable al estar constantemente activa en los medios oficiales. Y aunque no es para nada un ataque fulminante, sí que resulta icónica y eficiente como técnica de nivel medio, y debido a ese motivo, le doy a la Ola Demonio el merecido cuarto lugar. Y como medalla de bronce tenemos al buen Masenko, que si bien es más conocida por ser un ataque insignia de Gohan, dicho movimiento proviene del Rey Piccolo original, quien más tarde la pasaría a su hijo reencarnado, y después este la enseñaría a otras generaciones de guerreros. Pero a pesar que el propio Piccolo no la usa con la misma frecuencia que Gohan, él tiene el mérito de haber sido responsable de la diversificación de tan emblemático ataque, además de ser el usuario más joven en mostrarlo en pantalla, ya que fue capaz de activarlo siendo solo un infante poco después de su nacimiento, demostrando así lo innata que era dicha técnica para el Namekiano, aunque no sería sino hasta años después que la volvería a utilizar en un combate real, en específico en la saga Androide, donde la emplea en su igualada lucha contra 17, y luego también la utilizaría en contra de Cell en el clímax de su saga, en un intento de desgastar al Biandroide para así darle oportunidad a Gohan de ganar. Y si bien como tal, Piccolo nunca le sacó todo el brillo al Masenko, como dije al inicio del puesto, este tiene el mérito de haberla hecho sobrevivir al paso del tiempo, habiendo sido transmitida a 4 generaciones diferentes en distintas eras y líneas temporales. Y debido a esa presencia tan sólida y concisa a través de la obra, sumado a su postura tan icónica como eficiente, dejo al más que conocido Masenko en su adecuado tercer lugar. Y como medalla de plata del especial, encontramos a la granada Hellzone, la versión mejorada y definitiva de la granada de luz, la cual pese a haber sido usada solo 3 veces en formato anime, es con aplastante diferencia la técnica secundaria más famosa y conocida de Piccolo en toda la franquicia, ya que pese a su limitada aparición animada, su inmensa popularidad inicial le ha permitido salir en más de 30 juegos de la serie, siendo ese un inmenso honor que solo técnicas de la talla del Kamehameha suelen obtener. Pero ya dejando a un lado su aclamada faceta, dicho ataque también es conocido por su mecánica de uso tan peculiar, la cual consiste en lanzar decenas de orbes de ki, pero sin llegar a atinarle al enemigo, solo para que segundos después este descubra que terminó rodeado por un centenar de esos orbes de energía, volviendo a la técnica como imposible de evitar, al menos a primera instancia, siendo las únicas formas de soportarla el usar una barrera para salir ileso, o de plano tener una gran resistencia como Pirina. Pero en cuanto a su mecánica de uso en los juegos, ahí sí que se le ha sacado todo el jugo posible, causando un daño notable y sostenido cada vez que es usada por Piccolo, dejándola como una herramienta más que decente y útil para el Namekiano. Y debido a su potencial más que aprovechado fuera del canon, dejo a la granada Hellzone en su merecido segundo lugar. Y
como mención honorífica del video, tenemos a la reversión del Mafuba, que fue creada por Picoro como contramedida al Mafuba que tanto había traumado a su padre, logrando con ella encerrar a Kamisama en su combate del torneo 23, siendo ese un movimiento más que eficiente en contra del problemático Mafuba. Pero debido a ser una técnica muy situacional, la cual de hecho Picoro solo utilizó una sola vez en el manga y anime, le doy solamente el puesto de honor en este material. Y como medalla final de este top, tenemos como no al Makanko Sapo, la cual pese a tener ciertos defectos al ser algo lenta de lanzar, lo compensa con creces con su enorme potencia y fulminancia, siendo de hecho la única técnica de esta lista que ha conseguido verdaderamente acabar con varios enemigos importantes de la obra. Debutando al inicio de Z, el Makanko Sapo fue clave para Picoro en su batalla contra Raditz, logrando vencerlo con ella al atravesar su cuerpo por completo, aunque a costa de llevarse también a Goku, quien había paralizado a su hermano. Y más tarde en su lucha contra Nappa, el Namekiano usaría una versión a dos manos por única vez en la obra, demostrando así la versatilidad que ofrece aquel rayo especial. Pero sin duda en donde más se lució el ataque en la etapa Z es durante las películas y especiales no canon, usándola ya sea para derrotar a Salsa, para salvar a Gohan de Bojack o para derrotar a Hachiyak en un gran ataque combinado, denotando así lo icónico que era dicho movimiento para el Namekiano más famoso de todos. Y en cuanto al canon se refiere, tampoco se queda atrás, ya que dicho rayo, aparte de fulminar a Raditz, también sirvió para vencer a otros enemigos, como Saunel del universo 6, y más importante aún, para derrotar a Cell Max al reventar su núcleo, aunque en este último caso fue Gohan quien lo realizó. Y de hecho el Makanko Sapo es tan fulminante que incluso ha sido replicada por varios enemigos, que van desde Cell quien la copió con sus genes, pasando por Super Buu quien también la imitó, e inclusive Moro replicó ese ataque para noquear al propio Picoro, dejando claro que es un movimiento más que preferido por las manos villanas. Y por último, pese a requerir algo de tiempo para lanzarse al máximo, también cuenta con una versión más débil pero rápida que sirve en momentos más casuales, demostrando que el Makanko Sapo es una técnica muy adaptable dependiendo de la situación. Y gracias a su inconfundible aspecto de rayo rodeado de espirales, sumado a su tremendo poder completo, es de los ataques infaltables en los juegos de la franquicia, siendo de los movimientos más conocidos y famosos de la obra con suma diferencia. Y debido a toda esa epicidad que despliega, sumado a su más que demostrada eficacia con enemigos clave, dejo al clásico Makanko Sapo en su más que ganado primer lugar. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todas las técnicas de Picoro mencionadas es su favorita personal, o si creen que hay alguna otra que se me olvidó agregar en este top. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!